Para la segunda parte de la práctica vamos a partir del modelo que ya tenemos y vamos a iniciar agregando un histograma de las velocidades, porque justamente en esta parte pues vamos a ver cómo las velocidades ahora con las colisiones van a cambiar. Pero primero vamos a ver ahorita en ese momento con el modelo base que tenemos cómo se comportan las velocidades. Entonces aquí le voy a agregar un nuevo plot, entonces clic derecho y selecciono plot. Y este plot va a ser de la velocidad. En el eje de las X van a estar la velocidad. Y en el eje de las Y va a estar la frecuencia. Aquí vamos a graficar. En lugar de graficar esto, en lugar de usar el comando plot que hemos usado siempre para graficar, para hacer un histograma podemos usar el comando histogram que tiene NetLogo. Entonces se llama histogram y este comando recibe una lista. Entonces aquí nosotros queremos pasarle la lista de las velocidades de Bell y cerramos corchetes of turtles. Y eso nos daría pues un histograma de las velocidades. Voy a agregar aquí algo más, aquí donde dice plot setup commands, voy a abrirlo. Y aquí voy a poner un comando para controlar cuál va a ser el rango de mi distribución en el eje de las X, que tanto va a llegar los extremos. Entonces vamos a ponerle aquí set plot x range y aquí le tenemos que dar el valor del rango, ¿no?, del eje de las X. Entonces vamos a poner que vaya desde 0 hasta 2 por el max del inicial, ¿no? Entonces así pues nuestro rango de las X va a ir desde el punto 0 hasta 2 veces el parámetro de nuestra velocidad inicial máxima. Entonces yo le doy OK. Aquí está mi gráfica, la voy a hacer un poco más grande. Y ahora si yo le doy setup, y bueno, aquí me falta una cosa, nos aparecen rayas. Nosotros para un histograma queremos mejor barras, entonces aquí le voy a dar en editar, regreso aquí a esta pantalla, y aquí en el lapicito este que está aquí en esta parte le doy clic, y me va a aparecer esta otra pantalla. Y para que en lugar de que me ponga una gráfica de líneas, me ponga barras, entonces aquí en donde dice modo, le va a cambiar de línea a barra, a bar. Le doy OK, le doy OK. Y ahora ya tengo una gráfica que es de barras, ¿no?, que es mejor para representar histogramas. Entonces, pues aquí ya nada más podemos ver cómo es la distribución de nuestras velocidades. Como era una distribución uniforme, pues obtenemos más o menos eso. Y pues simplemente para controlar pues la anchura, pues cambia, ¿no?, dependiendo del parámetro de velocidad máxima inicial que yo le ponga. Aquí siempre me va a aparecer igual porque por el extremo que le dimos, ¿no?, de que utilice el doble. Bueno, entonces ahora con las colisiones el chiste es que pues estas velocidades ya no van a quedarse iguales siempre, sino que van a cambiar. Entonces para implementar las colisiones vamos a agregar primero aquí un switch, un controlador de tipo switch que se va a llamar colisiones con un signo de interrogación para indicar que va a ser un booleano. Le damos OK y bueno, entonces aquí nosotros vamos a poder prender o apagar las colisiones en nuestro modelo. Entonces ahora vamos a ir al código. Y para poder implementar las colisiones vamos a definir una nueva variable. Vamos a definir el radio de la partícula. Entonces aquí en las variables globales, donde las definíamos, hasta abajo voy a poner una nueva que se va a llamar radio partícula. Y eso es todo, ¿no?, la única variable extra que necesitamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es inicializar esta variable. Entonces para eso nos vamos al setup. Y me voy a ir aquí al setup, antes de reset ticks, voy a poner set radio partícula y le vamos a dar un valor de 0.05, ¿no?, que sea muy chiquito. Y ahora tendríamos que ir al go, justamente para ahí implementar nuestras colisiones. Entonces abajo de donde inicializamos la variable de momento, vamos a agregar una condición if, que justamente pues dependiendo de esta variable que pusimos de colisiones
pues se ejecute o no ese conjunto de código. Entonces ponemos if colisiones, es decir, si esa perillita está encendida, entonces ejecuta todo este bloque de código que vamos a poner acá. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a recorrer a las tortugas. Entonces para eso ponemos ask turtles y cada tortuga va a ejecutar lo siguiente. Primero cada tortuga va a hacer una lista de las tortugas que están cerca de ellas, ¿no? O sea, que van a colisionar con ella, que están dentro del el diámetro de su tamaño. Y si están dentro del radio de su tamaño, entonces va a recorrer a esas tortugas que cumplen esa condición y va a colisionar con cada una de ellas. Entonces, para eso primero vamos a definir una variable local que se va a llamar partículas colisiono. Esta va a ser una lista, ¿no?, de otras partículas. Entonces va a ser una lista ordenada, para eso ponemos sort primero. Y vamos a hacer una lista de las otras tortugas con, y aquí vamos a poner, ¿no?, la condición que va a ir filtrando las tortugas que queremos seleccionar. Entonces aquí vamos a agarrar las que estén a una distancia de mi menor a 2 veces el radio de la partícula, ¿no? Entonces distance myself menor a 2 por radio partícula. Y bueno, aquí abajo voy a continuar la condición, porque además de eso, para no recorrer 2 veces a la misma tortuga, vamos a hacer que una tortuga solamente agarre aquellas tortugas que tienen un ID mayor a ellas. Y cada tortuga en NetLogo tiene un ID guardado en la variable who. Entonces vamos a ponerle aquí que además de que agarre las que estén ahí, que solo agarre a las que su identificador who sea mayor que el identificador who de mí misma, ¿no?, o myself. Entonces, bueno, eso sería todo. Aquí ya tenemos entonces una lista de las tortugas que están a una distancia menor a 2 veces el radio que yo, es decir, la condición para que colisionen, y que además estas tortugas tengan un ID mayor que el mío, ¿no?, para que así no se repita y una misma tortuga vuelva a colisionar con una que ya colisionó previamente. Entonces, ya que tenemos esa lista, ahora checamos si esta lista es vacía o no. Entonces ponemos if partículas colisiono es distinto a una lista vacía. Si esto ocurre, entonces ejecuta este código, ¿no? Es decir, si sí hay algunas partículas con las que voy a colisionar, entonces voy a ejecutar una función que me va a recorrer esa lista de partículas con las que colisiono, ¿no? Entonces para eso voy a usar un for each, que es como voy a recorrer la lista. Entonces este for each recibe una lista que va a ser la lista de las partículas colisiono. Para cada una de esos elementos voy a ejecutar el siguiente bloque de código, que voy a darle un nombre a cada elemento de la lista, que va a ser partícula, y luego con esta flechita le digo que haga, ¿no?, para cada elemento. Vamos a ejecutar una función que ahorita después vamos a definir, que se va a llamar colisionar, y esta función colisionar va a recibir un parámetro que va a ser justamente la partícula con la que yo voy a colisionar, ¿no? Entonces aquí le voy a pasar justamente el elemento, ¿no?, partícula. Y eso sería todo. Aquí me falta cerrar algunos corchetes. Y bueno, si ahorita yo le doy check, me va a decir que todavía no existe colisionar. Vamos a definir colisionar. Entonces aquí abajo del go, donde termina, voy a poner ese procedimiento. Entonces aquí voy a poner to colisionar. Y quedamos que ese va a recibir un parámetro. Y va a recibir como parámetro a otra tortuga. Y lo voy a cerrar de una vez. Y bueno, aquí vamos a hacer todos los cálculos justamente de una colisión elástica.
Eh, y bueno, entonces voy a definir una serie de variables locales que van a ser como los cachitos de la expresión completa para luego poner la expresión completa, ¿no? Entonces vamos a definir variables locales let. La primera va a ser la diferencia entre las velocidades. Entonces le voy a poner d de diferencia y b de velocidades y x de que son la diferencia de las velocidades en x. Entonces aquí yo tengo que restar el valor de la velocidad x que yo tengo como tortuga menos la velocidad x de la otra tortuga, ¿no? Que es justamente la otra que recibo. Bueno, aquí en lugar de otra tortuga le voy a poner otra partícula para que sea pues más significativo en el contexto del modelo que tenemos. Entonces, of otra partícula. Y luego abajo voy a definir otra variable que va a ser la diferencia de las velocidades en y. Entonces va a ser vel y menos vel y of otra partícula. Y abajo voy a tener la diferencia de la posición en x. Para eso le pongo let de x. Bueno, si uso dx, no usen dx porque dx es una palabra clave en NetLogo, entonces no podemos usarla como nombre de variable. Voy a ponerle drx porque r se suele usar para denotar el vector de la posición. Entonces aquí la diferencia de la x va a ser igual a mi posición en x menos la pos x o otra partícula. Y vamos a hacer abajo lo mismo para la y, entonces let diferencia ry, entonces pos y menos pos y o otra partícula. Y bueno, eso es lo que necesitamos. Y ahora sí podemos actualizar la velocidad, ¿no? La velocidad de la tortuga que está chocando, de una de las tortugas, porque este es un fenómeno pues, que ocurre entre dos. Entonces primero vamos a hacerlo para una tortuga, que es la que está ejecutando esta función tal cual. Entonces para eso cambiamos el valor de su variable velocidad, set vel x, y aquí metemos pues ya la expresión que nos interesa. Entonces sería la velocidad que ya tengo menos, aquí voy a abrir paréntesis para no perdernos, abro 2 y luego la diferencia de las velocidades en x de bx multiplicado por la diferencia de la posición, y a esto lo sumo con la diferencia de las velocidades en y por la diferencia de las posiciones en y, cierro un primer paréntesis y eso lo tengo que dividir entre la diferencia de las posiciones en x de ry elevado al cuadrado más de ry, bueno aquí dije de ry, pero de rx al cuadrado más de ry, ahora sí, al cuadrado, y eso sería, cierro los dos paréntesis y esto lo multiplico por la diferencia de la posición x, ¿no? De rx. Entonces ya con esta expresión sota estaría actualizando la velocidad y ahora faltaría la velocidad en y. Entonces voy a copiar la misma línea y la voy a pegar abajo, y aquí simplemente tengo que cambiar, aquí en lugar de velocidad en x va a ser y, aquí va a ser y todo lo demás queda igual excepto el último multiplicación. Aquí en lugar de multiplicar por drx voy a multiplicar por dry. Y luego aquí, bueno, aquí ya una tortuga o una partícula ya cambió su velocidad de acuerdo a la colisión, pero nos falta actualizar la velocidad de la otra con la que le colisionó, que aquí llamamos como otra partícula. Entonces aquí la partícula que ya chocó luego le va a pedir a la otra partícula que haga lo mismo, ¿no? Entonces ask otra partícula también va a actualizar su velocidad. Entonces voy a copiar estas dos líneas y las voy a poner aquí, les voy a pegar, voy a cerrar estos corchetes y bueno,
Aquí algo interesante es que yo estoy llamando pues exactamente pues el mismo cálculo, las mismas variables, pero sin embargo aquí ya están en el contexto de la otra partícula, ¿no? De la otra tortuga. Entonces, estos cálculos los va a hacer usando las variables de la otra tortuga. Sin embargo, eso solo lo hace para las variables velocidad x y velocidad y. Las otras, las dbx, dry, dby y dry, las sigue tomando desde acá. Sin embargo, para la otra partícula tenemos que hacer los cálculos pues opuestos, ¿no? Básicamente lo que tenemos que hacer es invertir el signo de estos valores. Entonces eso lo podemos hacer aquí simplemente cambiando esos valores. Le ponemos set de bx a, abrimos paréntesis y ponemos negativo, bueno, el signo de menos, y luego le pasamos dbx, ¿no? Entonces, de esta forma, a estas variables que vamos a luego utilizar para actualizar la velocidad, les vamos a cambiar el signo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para todas las demás. Entonces, set dby, paréntesis, negativo, dby, y luego set dry a menos dry, y aquí me faltó antes la de la x, set drx a menos drx. Entonces, bueno, no sé si aquí me expliqué bien, pero lo repito. Aquí la otra partícula va a actualizar pues sus variables de velocidad, y como estamos llamando esto en el contexto de esa partícula, va a utilizar sus propias variables de velocidad. Sin embargo, para las otras variables de bx, de ry y esas que definimos acá, esas las definimos localmente en la función, entonces para estas sí utiliza las mismas que definimos acá. Sin embargo, para calcular pues la velocidad de la otra partícula tenemos que invertir el orden, ¿no? De estas diferencias, el signo de estas diferencias. Entonces justamente por eso estoy haciendo esto aquí, ¿no? Cambiándoles nada más el signo. Y pues ya nada más cambiando ese signo ya puedo hacer el cálculo y ya saldría como lo queremos. Bueno, espero no haya sido muy confuso esto, pero básicamente esto era lo más difícil de esta extensión del modelo. Creo que ya con eso debería funcionar. Le voy a dar clic en check. Parece que todo funciona bien.